Bueno, ¿ustedes están viendo la pantalla ahora? Sí, Muy bien. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estábamos viendo la clase pasada todo un conjunto de medidas que hay que tomar para asegurar que las secciones tengan una determinada utilidad de curvatura, porque nosotros reducimos la fuerza de diseño con un factor R que tiene en cuenta la sobreresistencia que se espera y la ductilidad de desplazamiento. Y la ductilidad de desplazamiento está relacionada directamente con la ductilidad de curvatura en las secciones críticas. Entonces hay un conjunto de medidas que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada para asegurar que esa sección se deforme lo suficiente sin que colapse. Entonces, básicamente vimos que había una serie de condiciones sobre los materiales y después empezamos a ver que era necesario tener deformaciones en el hormigón que fueran del orden del 2% antes de que falle. En vez del 3 por 1000, 3,5 por 1000, 4 por 1000, que es lo que estamos habituados, llegar al 2%. Entonces, para eso vimos que teníamos que confinar. El confinamiento se hacía mediante armadura transversal, es decir, armadura de estribos, y de ahí surgían una serie de cuantías mínimas de estribo de modo horizontal que hay que poner para asegurar el confinamiento. Y ahora vamos a ver otras, todo esto lo tienen en los reglamentos y básicamente sale de las ecuaciones que nosotros vimos. Entonces ahora aparece algunas cuestiones adicionales que quiero ver con ustedes, que son detalles de armado. Los detalles de armado en el diseño sísmico son fundamentales. Las estructuras fallan por los detalles. Entonces uno tiene que asegurar los detalles y es responsabilidad del ingeniero observar los planos en, en estructuras antisísmicas. Es decir, no es solamente el cálculo, sino que la estructura es antisísmica si los planos y la realidad responden a esos detalles que aseguren la ductilidad. Entonces, una de las cosas que hay que asegurar es que no pandee las barras cuando se producen esfuerzos cíclicos. Porque una cosa es el pandeo de la barra monotónico, que es el que estamos acostumbrados acá en la zona de Buenos Aires, y otra cosa es el pandeo de la barra cuando previamente ha entrado en fluencia, porque lo que cambia es el modo de elasticidad tangente. Es decir, la relación sigma epsilon de una barra de armado que nosotros la llevamos a fluencia y pasamos el punto de Strain-Harvey, es decir, la relación que el comportamiento de esa barra tiene un ciclo de histeresis que es como este. Entonces nosotros tenemos que asegurar el pandeo de esa barra distinto al de la carga monotónica que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, no sé si muchos de ustedes lo deben haber visto en estructuras metálicas, aparece una carga crítica distinta de la carga crítica elástica de Euler, que es la carga crítica de Engeser. Se llama así en homenaje a quien desarrolló esto. Entonces la carga crítica de Engeser dice, hay una carga crítica que básicamente es esto. La carga crítica C sub S en las barras de armadura es igual a la centímetros cuadrados que tiene de sección esa barra por la tensión crítica de pandeo de esa barra. Y la ecuación de Euler, ustedes se acuerdan que es pi cuadrado por el modo de elasticidad por el momento de inercia dividido la longitud de una barra simplemente apoyada alfa S cuadrado. Es decir, si yo tengo una barra simplemente apoyada, que la represento de esta manera y la cargo con una carga P, eh, esta barra tiene una forma de pandeo que es esta que está así. Y en ese caso, la longitud de pandeo es directamente esta longitud de pandeo que vamos a llamar S. Es decir, que en esa fórmula alfa es igual a 1. Ahora supongamos que yo tengo la barra bien empotrada. Misma barra, pero ahora esa barra está empotrada acá y empotrada acá. ¿Qué es la condición en que tenemos las barras
en una estructura de hormigón armado, porque la barra no puede pandear hacia adentro. La barra pandea hacia afuera, el recubrimiento salta y la barra pandea hacia afuera. Así que en esta barra, la forma de pandeo no va a poder girar acá, pues hace así y tampoco gira ahí. Es decir, que tiene una distancia entre puntos de inflexión que es S sobre 2. Y por lo tanto, en esa fórmula que está ahí, alfa es un medio. Porque la longitud de pandeo es S sobre 2. Bueno, hasta ahí está todo bien, pero ¿qué modo de elasticidad pongo? Cuando estoy en el régimen elástico es el modo de elasticidad del acero, pero en el caso de una barra que está sometida a un ciclo de carga y descarga como esta, lo que tendré que poner es el modo de elasticidad tangente en el momento del pandeo de la barra. Así que el valor que tengo que poner acá es ese módulo de elasticidad tangente. Bueno, y las barras son barras circulares. Así que el momento de inercia J en esa fórmula de pandeo es pi por el diámetro a la cuarta de la barra longitudinal sobre 64. Y el área de esa barra longitudinal a su vez será pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, supongamos ahora que lo que yo quiero básicamente es que la barra pueda seguir sosteniendo su tensión de fluencia FI, que es lo que, con lo que hice el cálculo. Entonces, yo lo que quiero es que la barra, quiero que la barra pueda mantener una tensión FI. Yo quiero que la barra pueda mantener una tensión FI. Entonces, la condición sería que la tensión crítica de pandeo inelástico, en este caso, sea mayor o igual que la tensión de fluencia FI. Entonces, lo que estoy queriendo es que pi cuadrado por el modo de elasticidad tangente por el momento de inercia J dividido la longitud de pandeo, que será alfa S al cuadrado, tiene que ser mayor que la tensión de fluencia FI. Entonces, esto lo puedo escribir de esta manera. Voy a escribir pi cuadrado por el módulo de elasticidad tangente sobre la longitud de pandeo alfa s al cuadrado, y ahora voy a escribir j, es decir, pi por phi l a la cuarta sobre 64, y voy a escribir, eso es sigma s, así que lo que tengo que hacer ahora es dividir por acá me está faltando a su vez, ¿no? Porque sigma SK es CSK dividido a su vez, así que me está faltando la carga crítica, la tengo que dividir por el área para que me dé la tensión, ¿no es cierto? Así que me falta acá dividir por pi phi L al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser mayor o igual que la tensión de fluencia de la barra, porque quiero que pueda, cuando pandea, alcanzar esa tensión de fluencia. Así que acá esto me queda igual a lo siguiente. Me queda, era pi cuadrado. Me queda pi cuadrado por el modo de elasticidad tangente dividido 64, dividido 4, bueno, acá me queda 16, y me queda el phi L, me queda el phi sub L al cuadrado. El diámetro de la barra al cuadrado tiene que ser mayor que la tensión de fluencia del acero por la longitud de pandeo alfa S cuadrado. Bueno, y yo voy a poner acá algunos valores. De ahí, lo que despejo es S. ¿S qué es en el caso de la barra? Bueno, S es esta distancia, es decir, S es la separación entre estribos. Así que voy a poner acá que S, la separación entre estribos, para que pueda sostener una tensión de fluencia FI cuando la barra pandea inelástica,
va a ser pi sobre 4 por phi sub L, despejando S de esa fórmula que está ahí, por el diámetro de la barra dividido alfa por el modo de elasticidad tangente dividido la tensión de fluencia raíz cuadrada de esto. Si yo pongo el modo de elasticidad tangente, el modo de elasticidad tangente durante ese ciclo, en esta vuelta y vuelta que tiene, el modo de elasticidad tangente es siempre mayor que el modo de elasticidad del Strain-Harden inicial que está ahí. Una vez que está dando vueltas, digamos, en ciclo de histeresis, el modo de elasticidad tangente siempre es mayor que el modo de elasticidad del Strain-Harden. Así que lo peor que me puede pasar es considerar el modo de elasticidad tangente igual al modo de elasticidad del Strain-Harden. El valor de alfa, ya vimos que en el caso, como solo puede pandar hacia un lado de la sección de la pieza, ese módulo alfa es igual a un medio, vamos a suponer una tensión de fluencia del acero de 420 megapascales, que es lo que yo quiero seguir sosteniendo. El modo de elasticidad al comienzo del strain hardening es 7000 megapascales en general en estas barras, y por lo tanto, de acá surge, voy a mandar esto un poquito para arriba, de acá entonces surge que el valor de S, la separación entre estribos, tiene que ser menor o igual que pi sobre 4 por, como estaba ahí, pi sobre 4 por 1 sobre alfa, que es un medio, por 7000, que es el modo de elasticidad tangente megapascales, dividido 420, que es la tensión de fluencia, raíz cuadrada de esto, por phi sub L, y de acá surge una fórmula que es que la separación de testigos tiene que ser menor o igual que 6 veces el diámetro de la barra. Bueno, y esa es una solución teórica, entonces se hacen ensayos como estos que están acá, se somete una barra de diámetro de sub B a una carga con una separación S como está indicado ahí, y se ve que la relación de sigma de fluencia dividido la deformación normalizada tiene esta expresión que está acá. Si yo tengo una separación que es del orden de 11 veces el diámetro de los estribos, lo que tengo es esto, es decir, una vez que alcanzo la tensión de fluencia, la tensión que puedo soportar a medida que voy aumentando las deformaciones cíclicas son cada vez menores. Para tener un comportamiento elasto plástico, digamos, de la barra, como es lo que yo supuse en mi análisis, yo tengo que llegar a estos valores, 5 o 6, para tener un comportamiento como si no existiera el pandeo, que es este comportamiento que está ahí. Y también se verifica que si uno prueba, hay distintas teorías, si ustedes se acuerdan de estructuras metálicas del pandeo inelástico, está la teoría del doble módulo, la teoría del módulo tangente, bueno, los ensayos que relacionan la longitud de deformación con la relación entre la longitud crítica y el diámetro de la barra, eh, justifican adoptar como válida la teoría del módulo de tangente, que es la que justamente tomamos. Entonces, en definitiva, va a aparecer en los reglamentos este valor como separación máxima de los estribos, que es, ¿cuánto es en Buenos Aires? Hizo 201, 12 veces, ¿no? Si no me equivoco, 12 veces el diámetro es, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que es 12. Es decir, es el doble de lo que se permite en zona sísmica. Es decir, que hay muchas razones por las cuales los estribos están más juntos en zona sísmica, porque tengo que poner bastante armadura para asegurar el confinamiento y porque tengo que evitar que las barras pandeen en régimen no lineal. Y después hay que asegurarse que no ocurra esto. Es decir, cuando el hormigón tiende a expandirse, bueno, y salta el recubrimiento, barras como esta no van a estar restringidas por este estribo.
Entonces, qué es lo que se ve acá, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay que tener cuidado con ese aspecto y si bien está permitido por el ASI 318 tener algunas barras intermedias sin una rama de estribo que las una, las barras no soportadas por esa rama de estribos pueden, cuando tienden a pandear, pueden deformar el estribo perimetral. Y eso hace que al deformar el estribo perimetral, hace que la zona, ¿se acuerdan que yo trataba de que estuviera confinado y me eliminara el efecto arco? Bueno, toda la zona que está ahí, al permitir esa expansión, no se confina. Entonces permite el avance, permitiendo el avance del descascaramiento, permitiendo el avance del descascaramiento hacia el interior de la sección. Entonces, se puede suponer en forma conservadora, se puede suponer en forma conservadora que las barras no soportadas no soportadas por un extremo de un estribo o un gancho, ¿no? Que las barras no soportadas pierden su capacidad de tomar carga para una deformación correspondiente al descascaramiento. Una deformación correspondiente al spalling, o lo que nosotros llamamos descascaramiento, que es del orden más o menos del 4 por 1000. Entonces, cuando yo ponga en mi diagramita de fibras, donde cada fibra tenía su sigma epsilon y tenía el acero y el hormigón confinado y no confinado, las barras que, si yo quiero ver el comportamiento de sección, las barras que no están atadas por un gancho, las barras que no estén atadas por un gancho, no van a tener el sigma epsilon total, no van a tener el comportamiento del acero sigma epsilon que estamos considerando, sino que al 4 por 1000 van a dejar de tomar carga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace con esto el ASI 318 del 2019 en vigas y columnas? Dice lo siguiente: tensión de fluencia del acero. Si yo estoy usando barras longitudinales con una tensión de fluencia de 420 megapascales, dice que la separación entre estribos tiene que ser 6 veces menores que el diámetro longitudinal de la barra. Y el acero, el reglamento norteamericano permite usar aceros de mayor calidad, entonces una tensión de fluencia de las barras longitudinales de 550 megapascales que permite usar ese reglamento, en ese caso limita, porque estoy alcanzando tensiones de fluencia mayores, y en la fórmula que vimos antes aparecía la raíz cuadrada de la tensión de fluencia, entonces si voy de 420 a 550 aparece 5 veces phi sub L como límite. Entonces, estos son los valores que van a aparecer en el reglamento de separación entre estribos que son definidos para evitar el pandeo de la barra en régimen no lineal, ¿no? Después de los ciclos de carga y descarga. Bueno, ¿y dónde tengo que verificar eso? Tengo que verificar eso donde las deformaciones son elevadas.
Es decir, entonces, la verificación de la restricción al pandeo, si tengo una sección cuya altura es h, bueno, tenga que hacerla en la zona de donde voy a tener mayores deformaciones de curvatura, que son esas zonas igual a h sobre 4 en una sección. Bueno, entonces, dicho esto, con qué barra mínima tengo que poner para restringir el pandeo que tiende a pasar acá? Es decir, ¿cuánto tiene que ser la barra esta para que la armadura no haga esto? Si yo pongo un hilito, no lo voy a poder evitar, porque esto va a ser la fuerza que va a tener acá, va a ser más grande y esto va a fallar y entonces esto va a ser así. Quiere decir que hay un límite al diámetro de la barra que yo pongo para controlar el pandeo. Entonces vamos a ver si podemos llegar a una conclusión sobre qué diámetro de estribo necesito para restringir el pandeo de las barras longitudinales. Así que lo que vamos a hacer es considerar la barra longitudinal de diámetro phi sub L, considerar que está sometida a un esfuerzo de compresión P, vamos a suponer que tiene una cierta deformación que voy a llamar W asterisco, y voy a plantear el equilibrio con la fluencia de esa barra para un determinado valor de deformación que está acá. Es decir, hay un equilibrio con el momento de fluencia en el centro de esa barra, los esfuerzos Q y los esfuerzos P y los momentos de fluencia que tiene esa barra. Entonces, de acuerdo con el diagramita que tenemos acá, si S es la separación entre estribos, el esfuerzo de corte que tengo multiplicado por S sobre 2 tiene que ser igual al momento de fluencia en la barra. Es decir, que el esfuerzo de corte que puedo tomar hasta que esa barra entra en fluencia en el centro del tramo es 2 veces M asterisco dividido S. Ahora, el momento de fluencia de esa barra será tensión de fluencia por el módulo resistente de la barra longitudinal, que es pi por el diámetro de la barra longitudinal al cubo sobre 32. Y vamos a suponer que yo estoy usando el límite máximo de separación de estribos, que es 6 veces phi sub L. Entonces, el esfuerzo de corte que me va a aparecer ahí, que este esfuerzo de corte, ¿qué es? El esfuerzo de corte va a ser lo que tiene que tomar el estribo que le puse acá para que esta parte no pandee. Entonces, ese esfuerzo de corte del equilibrio que está ahí, igualándolo a M asterisco por 2 sobre S, va a ser 2 sobre 32 de pi por phi L al cubo sobre 6 phi sub L, que es S por FI, por la tensión de fluencia de FI. Es decir, esto es igual a 1 sobre 24, 1 sobre 24 de pi por phi L al cuadrado sobre 4 por la tensión de fluencia de la barra FI, es decir, esto es 1 sobre 24 y este es el área de la barra longitudinal por la tensión de fluencia de la barra longitudinal. Esto es el esfuerzo de fluencia normal de la barra longitudinal. Ese es el esfuerzo normal de fluencia de la barra longitudinal. Bueno, así que ese es el esfuerzo que tengo que tomar para evitar que pandee, que tengo que tomar acá, para evitar que pandee esta parte, y después también tengo que evitar que pandee del otro lado. Es decir, que para restringir con un estribo una barra para cada lado, el pandeo de una barra para cada lado, la rama del estribo que pongo ahí
debe poder tomar una fuerza F igual a 1/12 del esfuerzo normal de fluencia de la barra longitudinal. Entonces, voy a escribir eso de tal forma que pueda establecer un criterio de fácil reglamentario. Entonces, el diámetro del estribo al cuadrado por pi sobre 4, es decir, el área del estribo, por la tensión de fluencia del estribo, tiene que ser mayor o igual que 1/12 de el diámetro, el área de la barra longitudinal, que es pi sobre 4 por el diámetro de la barra longitudinal al cuadrado por la tensión de fluencia de F. Vamos a suponer que estoy usando estribos con la misma tensión de fluencia de la armadura longitudinal. De ahí saco entonces que el diámetro de los estribos tiene que ser mayor o igual que el diámetro de la armadura longitudinal sobre la raíz de 12 para poder tomar esa fuerza. Y bueno, el reglamento dice lo siguiente, que si yo tengo estribos, para no tener que cambiarlo para cada diámetro, dice, bueno, si el diámetro de las barras longitudinales es menor o igual que 32 milímetros, que es lo más común, tienen que usar un diámetro de estribos mayor o igual que 10 milímetros. Esto es lo que dice la CIP 318. Ellos usan diámetros grandes, no es un problema para ellos. Nosotros tenemos, en general usamos diámetros de estribo mucho más pequeños, pero ellos dicen, bueno, barras de diámetro menor que 32 milímetros tienen que tener ASI 318, y eso viene de esa fórmula que está ahí, donde si yo pongo 32 milímetros y lo divido por la raíz de 12, esto me da igual a 9,2 milímetros, y de ahí viene ese límite de 10 milímetros. Y después, bueno, tengo un montón de restricciones, tengo que tomar todas las, tengo una columna y tengo que tomar todas las barras que tiene esa columna con rama de estribo. Y bueno, entonces tengo que armar los estribos de tal manera que yo pueda colocar el hormigón. Entonces, lo que se hace, muchas veces se arma de esta manera, con ese rombo de estribo que están ahí, para dejar acá una zona en el medio y poder compactar el hormigón. Entonces, se debe dejar libre una zona de unos 12 centímetros de diámetro. Acá esta zona que se deja libre acá tiene unos 12 centímetros de diámetro, que hay que dejarla libre para asegurar una adecuada colocación del hormigón. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No. Muy bien, entonces si no hay preguntas, ahora vamos, ya que sabemos todo, cómo se comportan las fibras y cómo armo para que las fibras puedan comportarse de acuerdo a los diagramas sigma epsilon que nos imaginamos. Bueno, ¿cuál sería el verdadero comportamiento momento curvatura? Esto lo van a hacer ustedes con el MATCAD que tienen ahí en la página. Y supónganse que tienen una viga como esta, que tiene 46 centímetros de ancho y 61 centímetros de alto. Supónganse que tienen armadura longitudinal de 25 milímetros. Y entonces lo que queremos saber es, bueno, verdaderamente construir el comportamiento, momento curvatura de esa viga. Esto que está acá es el comportamiento del acero que vimos la clase pasada. Vimos cómo se comportaba el diagrama sigma epsilon de un acero que siga en general la fabricación estándar de las barras de acero. Entonces vamos a suponer, yo quiero que después ustedes hagan esto y pongan otros valores. Separen más los estribos, pongan estribos como harían en Buenos Aires, y vean qué les pasa con el diagrama momento curvatura. Supóngase que ahora tiene una separación entre estribos de 10 centímetros. Y que por lo tanto, bueno, el área confinada de esa viga será el ancho de la viga menos 2 veces un recubrimiento H', y que en este caso esto sería, los 46 centímetros se convierten en un núcleo de 38 centímetros. Vamos a suponer que el diámetro de estribos que eligieron son, esa nomenclatura norteamericana 8, 4, son
octavos de pulgada. Es decir, número 8 son 8 octavos de pulgada, es decir, 1 pulgada. Por eso es los 25 milímetros. Bueno, 4 octavos es la mitad de 25, por eso estamos acá, voy a poner 12,7 milímetros como diámetro de los estribos. Vamos a suponer entonces, ustedes saben que yo tengo que ver cuál es la efectividad del confinamiento. Ahora voy a hacer las cosas como realmente se comporta esa viga. Entonces, para la efectividad del confinamiento, yo necesito saber cuál es el confinamiento que tengo en esa zona que está ahí, que es la zona donde voy a tener, esa zona que estoy marcando acá, es la zona donde voy a tener deformaciones altas, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuál es el grado de confinamiento que tengo en esa zona. Entonces, el número de ramas de estribo, en este caso el número de ramas de estribo, NL, número de estribos, número de ramas de estribos, NE, es igual a 3. Y el número de barras, en este caso, el número de barras longitudinales restringidas eh, por estribos, NS es igual también a 3. Recuerden ustedes que el confinamiento dependía de, yo tenía dos formas de perder confinamiento. Una la profundidad de la viga y otra en el plano de la viga. Y en el plano de la viga dependía de cuánta, dependía de que esto sea chico, ¿no? Y eso dependía del número de barras que estaban restringiendo la posibilidad del hormigón la posibilidad del hormigón de estar confinado por barras, es decir, evita esta pérdida de confinamiento. Si yo no tuviera esta rama acá, la pérdida de confinamiento sería con un arco de este tipo y se perdería mucha más área. Es decir, con esas hipótesis nosotros habíamos trabajado. Y habíamos llegado a la conclusión entonces de que la efectividad del confinamiento, y acá tengo confinamiento en dos direcciones, ¿cierto? Por un lado, tengo el confinamiento dado por estas barras longitudinales. Y por otro lado, tengo el confinamiento que, que, que ocurre en la otra dirección. Tengo un confinamiento en dos direcciones y otra en el confinamiento en la otra dirección que está dada por esta barra. Ahora voy a volver sobre eso. Tengo entonces dos confinamientos. En una dirección, el confinamiento que me dan estos estribos. Y en la otra dirección, el confinamiento que me da esa barra que está ahí. ¿Sobre qué? Esa barra que está acá está confinando la única zona comprimida. Por eso acá no me importa que haya barras así. A mí me interesa esta que está confinando ahí. Entonces, la efectividad del confinamiento en la dirección vertical de esa viga va a ser igual, como vimos, a 1 menos la separación entre estribos dividido el ancho de la zona confinada. Eso en la profundidad de la viga. Y en el plano habíamos llegado a esta fórmula, ns-2 sobre ns, el número de barras que están efectivamente, el número de barras que están efectivamente, longitudinales efectivamente restringidas por rama de estribo. En este caso son 3 las barras que hacen eso. Bueno, conclusión, la efectividad del confinamiento en esa dirección es cuando hacemos esa cuenta, es 0,244. En cambio, en la dirección transversal, la efectividad del confinamiento en profundidad es la misma. Pero en esta dirección, la efectividad del confinamiento es total, porque como yo comprimo solo una pequeña parte superior, bueno, este estribo que está acá logra confinar totalmente en este sentido, porque enseguida la sección deja de estar comprimida. Entonces la zona comprimida está totalmente confinada por esa rama de estribo y ese valor es 1. Con lo cual, en el otro sentido, el valor de la efectividad del confinamiento es 0,733. Por eso, el confinamiento efectivo en una viga
en esa zona de la viga, es el promedio de las dos direcciones, que en este caso resulta igual a 0,489. Entonces, este es estamos suponiendo un hormigón de 30 megapascales. Estamos suponiendo que el coeficiente ese que aparecía sobre todo en columnas de debilitamiento de la zona superior que queda una zona superior del hormigón, si estoy hormigonando con una profundidad muy alta, una zona debilitada superior por segregación. En este caso, suponemos que eso no, la profundidad de la viga no es suficiente para que eso ocurra, es decir, C es igual a 1. El modo de elasticidad del hormigón de 30 megapascales es 25.740 megapascales, elasticidad de corto plazo, y la tensión efectiva de confinamiento que producen los estribos, entonces será pi por φ al cuadrado sobre 4 por la tensión de fluencia, por el número de estribos, por el coeficiente de efectividad del confinamiento que están produciendo esos estribos, dividido la separación de estribos en vertical y el ancho B sub C de la zona confinada. Y esto me da que la presión de confinamiento efectiva que están produciendo esos estribos en la viga es de 2,3 megapascales. ¿Qué me falta acá? Los otros datos son del acero, modo de elasticidad del acero 200 gigapascales, el modo de elasticidad del strain hardening, que son datos que necesito para construir esas curvas, 7 gigapascales, la tensión de fluencia real del acero, acá estoy viendo lo que pasa en la realidad, es 480 megapascales. El acero puede seguir creciendo su tensión hasta que falla, hasta la máxima que puede alcanzar, que es de 730 megapascales. La deformación a la cual comienza el strain hardening es del 2%, y la deformación última a la cual se produce una estricción y el acero falla es del 15%. Entonces con esos valores es con lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces, el hormigón confinado. El hormigón confinado tiene una tensión máxima, que es C por F', es la que tiene el hormigón sin confinar, más el aumento por el confinamiento mínimo que tiene la sección, el comportamiento mínimo de esa sección, por 4,1. Esa era la ecuación de regresión que a la cual habíamos llegado. Entonces, los 30 megapascales en esa zona confinada se transforman en 39,45 megapascales por efecto del confinamiento. Por otro lado, la deformación a la cual ocurre la máxima tensión en el hormigón sin confinar era el 2 por 1000. Y la deformación última del hormigón sin confinar, cuando es el descascaramiento, era el 4 por 1000. Y nosotros habíamos concluido que la deformación a la cual se produce la máxima tensión se corría cuando lo confinábamos, y la fórmula que habíamos llegado era esta, empírica, ¿no? Es epsilon 0, 1 más F'CC dividido C por F'C menos 1, y en este caso ese valor me da 0,05, es decir, en vez de alcanzar la máxima tensión al 2 por 1000, la alcanza al 5 por 1000. Y también habíamos visto una fórmula para la deformación última del hormigón cuando lo confino, que era esta, la del hormigón sin confinar, que es el 4 por 1000, más esa tensión mínima de confinamiento que habíamos calculado antes con los estribos, dividido 4 veces F'C. Y esto me da 2,3%, es decir, pasamos el 2%. Y entonces llegamos a que el comportamiento del hormigón confinado es esta curva en azul que está acá. Este es el comportamiento del hormigón confinado. Llega hasta un poquito más del 2%, y la deformación máxima la tiene por acá en el... Bueno, debería tenerla en el 5 por 1000. Este gráfico
este gráfico está mal. A ver, vamos a sacarlo de acá. El gráfico correcto es este. Bueno, entonces ahora sí. Entonces acá vemos que este gráfico tiene un máximo en el 0,5% y tiene esta evolución. Y el hormigón sin confinar es este clásico diagrama sigma epsilon y al 4 por 1000 ya no puede tomar más carga. Entonces, una vez que tenemos sigma comportamiento del acero, comportamiento del hormigón confinado y sin confinar, ponemos todas las fibras que tenemos acá y podemos hacer los calculitos que habíamos visto en la clase pasada y obtenemos este diagrama momento-curvatura. En vez de poner diagrama momento-curvatura, siempre es mejor poner adimensional y considerar la rotación plástica en el extremo de la viga. Entonces, para pasar de curvatura a deformación plástica, lo único que tengo que hacer es multiplicar la curvatura por la longitud de plastificación, que estamos suponiendo en este caso que la longitud de plastificación es h sobre 2. Entonces, con eso, yo estoy dibujando acá los momentos en rojo, lo que se obtiene haciendo ese análisis. Como se ve acá, bueno, al principio acá hay una pequeña fisuración que en esta escala ni se nota, después voy hasta la afluencia de la armadura, comienza el strain hardening, se produce el descascaramiento de la sección y después el acero sigue tomando alguna carga hasta llegar a la deformación última del hormigón, que es del orden del 2,3%, multiplicado por la altura sobre 2, que es la longitud de plastificación. Eso me da que la capacidad de rotación plástica de esta viga es del 6%. Y eso es importante porque quiere decir que esta viga en general puede soportar distorsiones hasta el 6% sin fallar. Y que el hormigón sin confinar fallaría acá al 4 por 1000. En esta zona, acá es cuando descascara, cuando se produce el spalling, cuando la deformación alcanza el 4 por 1000 se produce el descascaramiento. Es decir, la sección se mantiene completa hasta llegar a una deformación de más o menos el 1,4%. Cuando llega a una rotación del 1%, un poquito más, bueno, ahí descascara, salta el recubrimiento y me quedo con la zona interna de la viga. Ese es el comportamiento real que espero de una viga de hormigón armado. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, No, si no tienen preguntas, como van a tener el MATCAD, ustedes que hace estos análisis, fíjense qué pasaría si cambian la separación entre estribos, fíjense, jueguen un poco con eso. ¿Qué pasaría si ponen menos estribos? Vean cómo cambia el comportamiento de momento curvatura y cuáles son las consecuencias. Columna ahora, vamos a suponer una columna. La columna tiene, en este caso, esta columna que estoy analizando, que es una que tengo datos reales y por eso están los datos en escala norteamericana, en escala inglesa, es una columna cuadrada de 61 centímetros. Tiene un recubrimiento de 4 centímetros. Tiene 12 barras longitudinales de 25 milímetros de diámetro. El número de ramas de estribos en cada cara es de 4, con un diámetro de los estribos de 14 milímetros.
que es mucho más grande que lo que estamos acostumbrados a usar. Y una separación entre estribos de 10 centímetros. Separación en vertical de estribos. Vamos a trabajar con un acero de el mismo que estamos usando siempre, ¿no? De 420 megapascales, que tiene un modo de elasticidad de 200 gigapascales, que tiene un modo de elasticidad al cual comienza el strength hardening con un modo de elasticidad de 7 gigapascales. Una tensión de fluencia del acero real de 480 megapascales y tenía 420, una tensión máxima a la que puede alcanzar ese acero después del strength hardening de 730 megapascales, un modo de elasticidad a la cual comienza el strength hardening después del plató de fluencia del 2%, y una deformación última, la cual se produce el estrangulamiento, la estricción en el acero, que eso sucede más o menos con el 15%. Entonces, dimensiones de la zona confinada. El núcleo confinado tiene una dimensión que será la dimensión H menos 2H', es decir, la zona confinada por los estribos tiene una dimensión que es 53 centímetros de lado, en vez de los 61. El número de barras longitudinal dijimos que era 12, y el número de rama de estribo dijimos que es 4. Entonces, el coeficiente de efectividad del confinamiento, que en este caso es el mismo en las dos direcciones, y en una columna estoy suponiendo que toda la sección va a estar comprimida fuertemente, entonces el coeficiente de efectividad del confinamiento es el que habíamos visto antes. En el plano, es decir, producto de que pierdo zona confinada con ese efecto arco entre esas barras, habíamos visto que podíamos escribir eso como NL-2 sobre NL, en este caso porque todas esas barras longitudinales están restringidas por barras, por rama de estribo, y después en vertical teníamos que poner 1 menos la separación de estribos en vertical dividido la dimensión del núcleo confinado, B sub C. A esas ecuaciones habíamos llegado la vez pasada. Es decir, que el coeficiente de flexibilidad del confinamiento en esta columna armada de esta manera es 0,676. Por lo tanto, la tensión de confinamiento efectiva mínima es el número de estribos, es decir, el, el acero que cruza la zona central de ese núcleo confinando el hormigón, es el área de cada estribo, es decir, pi por phi de estribo al cuadrado sobre 4, por la cantidad de estribos que cruzan esa zona confinando, por la tensión de fluencia del acero. Y esto habíamos visto que lo tenía que dividir por el área, es decir, la separación de estribos y el dimensión del núcleo, es decir, lo que estaba haciendo ahí es dividiendo toda la armadura que cruza transversalmente esa zona por el área que quiero confinar, y a eso todavía lo tengo que multiplicar por el coeficiente de efectividad del confinamiento. Es decir, que el confinamiento efectivo que tiene esa sección de hormigón es 3,77 megapascales. Esa es la tensión de confinamiento efectivo. En este caso, vamos a trabajar con un hormigón de 27,6 megapascales. Y vamos a considerar que como es una columna, voy a tener una zona de segregación en la parte superior al hormigonar que me da una disminución de la tensión característica del hormigón de 0,85. Y entonces, la tensión máxima que va a tener el hormigón confinado, nosotros vimos del análisis de regresión que era la tensión máxima del hormigón sin confinar más 4,1 veces la tensión, de la presión de confinamiento, y eso me da que en vez de los 27,6 voy a llegar a 38,9 megapascales como tensión máxima. Después, el modo de elasticidad del hormigón para el 27,6 es 24.690 megapascales.
una elasticidad de corto plazo del hormigón, la deformación del hormigón sin confinar a la que alcanza el máximo es el 2 por 1000, la deformación última del hormigón sin confinar, deformación de descascaramiento es el 4 por 1000, y habíamos visto cómo subía la deformación a la cual se produce la tensión máxima, que es epsilon 0 más 1 por 1 más, y acá me aparecía el aumento de la capacidad resistente de ese hormigón, dividido C por F'C menos 1. En este caso, entonces, ahora el máximo se va a producir a una deformación de 0,0086. Y la deformación última del hormigón, habíamos visto que era la deformación del hormigón sin confinar, última, 4 por 1000, más la tensión de confinamiento dividido 4F'C. Esto nos daba los análisis de regresión, y esto significa que yo en esta columna puedo alcanzar deformaciones últimas del 3,8%. Yo voy un confinamiento bastante elevado, porque fíjense que yo tengo 4 ramas de estribos y tengo estribo de 14, es decir, un confinamiento grande. Voy a referir los diagramas que voy a hacer ahora, calculados con los MATCAD que ustedes van a tener. Voy a referirlos a la presión, a la tensión de compresión que puede tomar el hormigón originalmente, que es F'C, es decir, sin contar el confinamiento, es F'C por C, por el área bruta de la sección, más todo lo que aportan las barras de acero a la tensión de fluencia FI. En este caso, esa columna, esto me da menos 11.560 kilonewton. Bueno, entonces yo ahora uso los esquemas de fibras que, teniendo el comportamiento del hormigón sin confinar y el comportamiento del hormigón confinado y el comportamiento de las barras de acero, yo puedo avanzar y calcular cuándo esa sección entra en fluencia, que es lo que está en azul acá, cuándo esa sección alcanza su curvatura última para distintos valores del esfuerzo normal. En este caso, dividido por esa fuerza P sub 0. Para distintos valores del esfuerzo normal, puedo calcular la curvatura última y la curvatura de fluencias. Cuando el esfuerzo normal es bajo, naturalmente la curvatura última es más grande. A medida que yo voy aumentando el esfuerzo normal, cada vez puedo tomar menos curvatura última. Y la ductilidad de curvatura es la relación entre estos dos. Entonces, la relación entre estos dos es muy grande para esfuerzos normales chicos, y después se va achicando, achicando, achicando cada vez más. Y recuerden que yo necesito una ductilidad de curvatura mínima. Entonces, una columna con esfuerzos normales grandes tiene una ductilidad de curvatura muy baja. Las vigas tienen ductilidad de curvatura alta, pero las columnas tienen ductilidades de curvatura baja. Entonces, se separa la zona donde controla la compresión de la zona donde controla la tracción, y básicamente tengo esta zona con deformaciones de compresión altas, esta zona con deformaciones de compresión baja, y como mostré acá con este diagrama, esto es el diagrama de carga axial curvatura. Entonces, una sección con esa sección que estamos analizando con esfuerzo normal 0, esa columna, si tiene muy bajo esfuerzo normal, tiene un diagrama momento rotación plástica, que es esto. Así que si no tuviera esfuerzos normales grandes, esa sección podría alcanzar rotaciones plásticas del 9%, que son muy elevadas. Pero si el esfuerzo normal sobre la sección es grande, la sección no puede ir mucho más lejos, porque falla para curvaturas menores. Entonces, el diagrama de esfuerzo normal, si la fuerza normal es grande, el diagrama aumento-curvatura, en vez de ser ese azul, esa columna va a tener un diagrama aumento-curvatura como lo que está indicado en rojo,
y va a fallar para rotaciones plásticas menores del orden del 2,5%. Entonces hay que tener cuidado que no tener rótulas plásticas en la columna, o en todo caso, que la única rótula plástica que puedo tener, que no voy a poder evitar en un mecanismo de fluencia, es en la base del edificio, pero yo ahí tengo capacidades de rotación relativamente limitadas. Entonces, por eso un edificio no puede tener distorsiones mucho mayores que esto porque no lo soportaría en su base, ¿no es cierto? Fallaría cuando llega a esos valores. Y acá está ese mismo ejemplo hecho en un libro de texto donde se muestra otra vez claramente esto, ¿no? El momento de curvatura con P igual a 0 alcanza curvaturas muy grandes, pero a medida que yo voy aumentando el esfuerzo normal, cada vez la capacidad de rotación plástica va disminuyendo. Bueno, así que ese es el comportamiento real de secciones confinadas, vigas y columnas. Entonces, de esto ahora voy a hacer el resumen de todas las condiciones que van a encontrar en el reglamento ASI 318 y también en el Impression Shock, un conjunto muy grande de condiciones que están orientadas a asegurar una determinada ductilidad de curvatura. Entonces, como vimos, limita la tensión del hormigón, tiene que ser mayor que 21 megapascales. La tensión de fluencia del acero nominal no puede ser muy grande, 420 megapascales. ¿Por qué lo hacen? Para evitar una sobreresistencia muy grande. La tensión de fluencia de los estribos, para que no haya una gran fisuración, la limitan a 700 megapascales. La tensión de fluencia real del acero tiene que ser menor o igual que la de fluencia más 125 megapascales para también evitar una sobreresistencia muy grande respecto de lo nominal, pero en sentido contrario, la tensión última del acero tiene que ser mayor o igual que 1,25 veces la tensión de fluencia real. Y la razón de pedir que haya que exista esto, es decir, que tenga plafón pero después siga creciendo, es asegurar una longitud de plastificación suficientemente elevada. La razón es que tener una longitud de plastificación elevada, porque la idea es, bueno, empieza a entrar en influencia, pero después todavía va a distribuir un poco más tensiones elevadas en una zona más grande del acero, las tensiones en el acero elevadas en la zona de la rótula más grande, y eso me va a aumentar la longitud de plastificación. Cuando hago el diseño al corte, si bien se pueden admitir estribos hasta 700 megapascales, en el diseño al corte, pueden estar con tensión de fluencia más grande, pero en el diseño al corte no puedo tomar la tensión de la fluencia de los estribos mayor que 420 megapascales. Limito la tensión de fluencia con el que calculo al corte para limitar el ancho de fisuras. Entonces, al corte lo limito para limitar el ancho de fisuras, pero lo admito mayor y lo puedo usar para el confinamiento, esas tensiones. Bueno, entonces, ¿cuándo tengo una viga o cuándo tengo una columna? Bueno, cuando tengo una viga o cuando tengo una columna, básicamente depende de esto, de cuándo para el reglamento, si yo puedo alcanzar utilidades de curvatura altas, esto es una viga. Si no puedo alcanzar utilidad de curvatura alta, eso es una columna. Esa es la división que hacen. Y eso lo hacen usando valores que están acá. Dice, bueno, mientras yo esté bien por acá, yo voy a hacer una viga. Entonces dice, la viga es aquello que tiene una carga axial que es menor que el área de la sección por F'C dividido 10. En esa zona van a considerarlo como viga. Y para que sea una viga, es decir, que tenga un comportamiento de Bernouin-Navier y no sea una viga de gran altura, tiene que tener dimensiones tales que la longitud libre, que está acá, sea mayor que 4 veces la altura total de la viga.
Si no, sería una viga en altura, las secciones planas no se mantendrían planas y el comportamiento sería otro. Y hay algunas limitaciones de tamaño que están básicamente relacionadas con la capacidad de poder armar una viga en zona sísmica con todas las condiciones que tiene y las dificultades que tendría si no para hacerlo, que limitan que el ancho de la viga tiene que ser mayor o igual que 0,3 veces la altura, es decir, no permite vigas muy esbeltas, y el ancho de la viga tiene que ser mayor o igual que 25 centímetros. Esas son condiciones sobre las dimensiones. Después aparecen condiciones respecto de la armadura longitudinal, que tiene que ver con el comportamiento, la ductilidad de curvatura que necesita una viga asociada a que tenga armadura, cierto grado de armadura comprimida, como habíamos visto la vez pasada. Entonces, por un lado, yo quiero un comportamiento dúctil, entonces aparece una condición de que la cuantía de armadura longitudinal tiene que ser menor que el 2,5%. Y después aparecen condiciones para asegurar que tenga una continuidad la armadura. Entonces, el reglamento dice, el momento positivo en un extremo tiene que ser mayor o igual que la mitad del momento negativo en ese mismo extremo. Esto en el extremo izquierdo, estoy enseñando acá, y en el extremo derecho. Es decir, los momentos de fluencia negativos suelen ser más grandes que los positivos por el efecto de la carga gravitatoria, que altera la condición de simetría de las cargas horizontales, y entonces se pretende que se asegure cierta armadura comprimida, es decir, una armadura comprimida que sea básicamente ρ' igual 0,5 de ρ. Es decir, esto es lo que está poniendo acá. Esta condición que está ahí, ¿qué es? Bueno, si la sección es más o menos simétrica, olvidémonos un poco de eso, si es rectangular, bueno, lo que va a ocurrir es que esto implica que ρ' sea 0,5 de ρ. Básicamente es eso. En la zona de los apoyos. Por otro lado, pide que el momento en el tramo positivo sea mayor o igual que un cuarto del máximo de los momentos positivos en los apoyos izquierdo y derecho, y que el momento en el tramo negativo sea mayor un cuarto que el máximo de los momentos extremos negativos en los extremos. ¿Por qué pone todas estas condiciones? Estas yo les dije, ¿no? Estas que están acá derivan de considerar ρ' mayor o igual que ρ sobre 2, armadura comprimida. Estas que están acá es para conseguir continuidad de las barras, cierta continuidad de las barras. Cierta continuidad de las barras. Entonces, en definitiva, lo que ustedes van a obtener, que los diagramas de armadura longitudinal van a cubrir algo de esta manera que están acá. Van a tener momento izquierda negativo, un momento izquierda positivo que va a al menos ser la mitad del negativo, lo mismo en el otro extremo, y una cierta cantidad mínima de armadura en el tramo para asegurar la continuidad. Y después tienen la armadura mínima. Y la armadura mínima, como yo tengo las secciones de viga, van a tener momentos en una dirección y momentos en otro, tanto la armadura superior como la armadura inferior tiene que cumplir la condición de armadura mínima, que habíamos visto era 1,4 del ancho por la altura efectiva dividido la tensión de fluencia. Así que esas son las condiciones de la armadura longitudinal. Y la armadura transversal es la armadura de confinamiento. La armadura de confinamiento y la armadura para evitar el pandeo de las barras en fluencia no va a ocurrir en toda la viga, sino que va a ocurrir en la zona de la viga donde tengo deformaciones importantes, es decir, en las zonas extremas de la viga, en la zona de la rótula plástica, en definitiva. Entonces,
se define que la zona de armadura transversal de confinamiento que vimos antes tiene que ocurrir en una longitud de la viga mayor o igual que 2H, es decir, más o menos 2 veces la altura, que es lo que máximo que puede tener la zona de la rótula plástica. Entonces, en esta zona extrema se define una separación máxima de estribos y en la zona intermedia otra separación. Y básicamente los valores que se definen son que la separación entre estribos en la zona de rótula plástica tiene que cumplir un conjunto de relaciones que estuvimos estudiando hasta ahora. D sobre 4, esto es para asegurar que no haya una pérdida muy grande de efectividad del confinamiento. 6 phi sub L es para evitar el pandeo prematuro de la barra en régimen no lineal. 24 veces el diámetro del estribo es para que el estribo que haya puesto sea suficiente para evitar ese pandeo longitudinal, y un número para asegurar que más allá de todo lo que pase tenga estribos suficientemente juntos, que es de 15 centímetros. En la zona de rótula plástica. Y en el resto de la viga, el clásico D sobre 2 para que cruce con un estribo cualquier fisura de corte que pudiera ocurrir. Así que eso es todas las condiciones que van a tener en el reglamento para el armado de vigas. Es decir, bastante más que lo que estamos acostumbrados a considerar. Todo eso va a haber que considerar en las vigas. Las columnas. ¿Cuándo tengo una columna? Bueno, tengo una columna cuando la ductilidad de curvatura que puedo alcanzar es relativamente limitada. Y eso ocurre para valores del esfuerzo axial mayores que el área bruta de la columna por F'C sobre 10. Bueno, para hacer una columna y no un tabique, ya vamos a ver por qué se comporta distinto una columna que un tabique, hay ciertas condiciones dimensionales, de relación de dimensiones. Primero, la mínima columna. Ningún lado de una columna puede ser menor que 30 centímetros. Es decir, no pueden poner en zona sísmica columna de 20 por 20. Incluso el 30 centímetros es difícil de cumplir generalmente, porque se acuerdan que yo tengo que asegurar que una barra que la comprimo de un lado y la traccione del otro no deslice. Entonces, generalmente ese 30 centímetros no me va a alcanzar. Pero bueno, mínimo dimensión 30 centímetros. Y para que sea una columna y no un tabique, la relación de lados, la clase cuando veamos tabiques les voy a explicar por qué es esto, la relación de lados que establece es que la dimensión mínima en relación a la dimensión máxima tiene que ser mayor o igual que 0,4. ¿Qué otra condición voy a tener en las columnas? Que la rótula plástica se forme fundamentalmente en las vigas y no en columnas. Y de ahí viene una condición, que es que la sumatoria de los momentos nominales en un nudo en las columnas tiene que ser mayor o igual que 1,2 de la sumatoria de los momentos nominales de las vigas que llegan a ese nudo. Como armadura longitudinal, la armadura longitudinal tiene que ser mayor o igual que el 1% del área de la sección. Eso ocurre también en zona no sísmica. Y para poder armar adecuadamente se limita la armadura longitudinal aún en zona de empalmes al 6%. Entonces, si yo estoy limitado en zona de empalme al 6%, voy a tener una cuantía máxima de armadura longitudinal que va a ser el 3%, ¿no? Si yo tengo que salvo que, bueno, podría ser 4 y 2%, 4 abajo y 2 arriba, 2% arriba, bueno, pero en general voy a tener 3% de máximo si quiero cumplir esa condición de que aún en zona de empalme el área de armadura longitudinal tiene que ser menor que el 6% del área bruta de la sección. Y en una columna, ¿dónde tengo que poner, dónde tengo que confinar? También acá en general tengo que confinar la zona de rótula plástica. Entonces, la longitud donde tengo que confinar especialmente con estribos, en el caso de la columna, va a ser mayor o igual que la dimensión mínima de la columna B sub C, es decir, la dimensión de la columna transversal B sub C, así que va a ser la máxima de las dimensiones transversales,
o ln sobre 6 o 45 centímetros. Como mínimo, esa será la zona a confinar en una columna. Es decir, yo voy a llamar dimensión mínima entonces al mínimo de las dos dimensiones, las dimensiones de la columna de las dos direcciones, 1 y 2, y la separación entre estribos en la zona de rótula plástica, en la zona confinada, tiene que ser, por las razones que vimos hasta ahora, menor o igual que un cuarto de la dimensión mínima para no perder efectividad del confinamiento. 6 veces phi sub L para mantener la tensión de fluencia del acero aún en los ciclos de carga y descarga que tiene una rótula plástica, y un valor S0 que tiene que ver con la separación en el plano de las ramas de estribo. Ahora lo voy a decir en forma más, lo voy a escribir un poco más, pero esa separación S0 que está ahí entre estribos máxima en la zona de rótulas plásticas va a estar limitada a lo siguiente. Va a ser menor o igual que 15 centímetros o mayor o igual que 10 centímetros. Así que por empezar, los estribos van a tener esa limitación adicional o está en el rango entre 10 y 15. Y la fórmula es 10 centímetros más 35 centímetros menos la separación, ya vamos a ver, la separación entre ramas de estribo HX dividido 3. ¿Qué es entonces el HX que está ahí? Bueno, acá tengo que la separación, esa es una planta de una columna con 2 ramas de estribo en una dirección, 4 ramas de estribo en otras, y la separación entre ramas de estribo tiene que ser menor o igual que 35 centímetros, según el reglamento, para evitar la pérdida de efectividad del confinamiento. Y define el HX, con el cual saco un límite a la separación vertical entre estribos. Defino HX como el máximo de esa separación en el plano entre ramas de estribos. Entonces, este HX que está acá viene de acá. Y tiene que ver con la separación máxima entre ramas de estribo. De todos modos, ese valor S0 termina siendo entre 10 y 15 como otra limitación adicional. Bueno, y ahora, ¿qué dicen? Además, ¿cuánto tengo que poner de armadura, de sección, para confinar en estas dos direcciones, ASH1 y ASH2? Bueno, las fórmulas que tenemos son dos. Una era para evitar, para mantener la capacidad de la sección de resistir esfuerzos normales una vez que saltó el recubrimiento. Y esa es esta. En las dos direcciones se tiene que cumplir que la cantidad de sección, la sección de los ramas de estribo que estoy usando para confinamiento, sea mayor que 0,3 de S por la correspondiente dimensión transversal que esté considerando, 1 o 2, por F'C sobre la tensión de influencia de los estribos, por el área de la sección total dividido el área de la zona confinada menos 1. Esta fórmula, donde aparecen estas dos áreas, naturalmente tiene que ver con sostener con el núcleo lo que ocurre una vez que salta el recubrimiento. Entonces tiene esa relación entre la zona, entre el área total de la columna y el área del núcleo. Es decir, vamos a poner acá, y lo que estoy rayando en verde sería el área de la zona confinada. Bueno, y hay otra fórmula más que tienen que cumplir, que es para asegurar más o menos un 2% de formación última del hormigón, que es esta ecuación, 0,09 en las dos direcciones de la separación entre
estribos en vertical por la dimensión transversal, sea la dimensión 1 o la dimensión 2, por F'C sobre la tensión de fluencia de los estribos. Y el reglamento es un poquito más exigente a medida que aumento la carga axial. Entonces, yo tenía este valor de XY tiene que ser menor o igual que 35 centímetros, pero si la carga axial es tal, si la carga axial es más grande, mayor que 0,30 de A sub G por F'C, acá exige que la separación entre ramas de estribo, es decir, que la pérdida de efectividad del confinamiento, esa que puedo tener ahí, sea menor o igual que 20 centímetros, es más exigente con eso, y pide que todas las barras deben tener ramas de estribo para controlar el pandeo. Es decir, lo que está diciendo es, bueno, yo tengo acá una zona con 0,10 donde tengo un comportamiento como vigas. Y después tengo una zona de acá para allá con ese 0,30 donde voy a tener relativamente bajas utilidades de curvaturas. Entonces acá soy todavía más exigente con la separación entre estribos para asegurar una presión de confinamiento mayor en la columna. Eso es básicamente lo que dice la razón de esa condición que tiene el reglamento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo ahí le resumí todas las condiciones que tiene el reglamento sísmico para vigas y columnas. Ahí están todas resumidas. Si no tienen preguntas, ¿cuál es el resultado? El resultado es este. Es decir, todo eso conduce a secciones mucho más armadas que la que estamos acostumbrados. Van a tener barras de diámetro grande, van a tener barras de estribo grandes, van a tener muchas ramas para asegurar que esas barras no pandeen. Bueno, y acá están lo mismo, pero resumidas, mostradas, como la tiene el reglamento, los requisitos dimensionales, los requisitos de armadura. Acá está todo lo que yo les dije, solamente que un poquito más en la forma en que lo tienen en el reglamento. Por ejemplo, aparece alguna cosa que no les dije, que es esta separación en estribos, rama de estribo de una viga, tiene que ser menor que 35 centímetros para asegurar que yo puedo controlar el pandeo de las barras que haya puesto en el medio. Aparecen unas limitaciones a los nudos respecto del ancho de la columna con el ancho de la viga, es decir, yo no puedo hacer una viga tremendamente ancha y que eso sea un nudo con esta columna, tengo limitaciones al ancho de la viga, y bueno, y lo otro es lo que les estuve diciendo. Eh, para columnas aparece una disposición adicional. Esta es una de las condiciones, 0,3 de esta relación para controlar lo que pasa cuando salta el recubrimiento, la otra era 0,09 y me aparece una tercera condición que solo aparece cuando la tensión de última, el esfuerzo normal es mayor que 0,3, es decir, con columnas muy comprimidas, aparecen una condición adicional, que es que si la columna es muy comprimida, para mantener una capacidad de rotación plástica del 3%, tengo que poner un poco más de armadura transversal que estas dos. Necesito un poco más, que está dado por esa fórmula que está ahí. Es decir, lo relacionan con el esfuerzo axial. A mayor esfuerzo axial, mayor cantidad de estribos tengo que poner. K sub F es un valor que depende de F'C, básicamente, en general mayor que 1, y K sub N es la efectividad del confinamiento en el plano. Básicamente es eso. Entonces, lo que dice acá es, yo en la medida en que tengo un esfuerzo normal grande,
yo voy a tener que poner más armadura transversal dada por esta fórmula que está acá. Básicamente eso es lo que dice esa ecuación adicional que es la única que no vimos hasta ahora. Después acá es las armaduras que hay que poner, los extensiones que están acá de, de las ramas de estribo para controlar, para que el estribo quede correctamente anclado. Lo demás es lo que vimos hasta ahora. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Primero sobre el tema hemos visto todos son columnas cuadradas, son rectangulares, ¿no? En el tema de las columnas de tipo L, hay que tener consideraciones especiales. Y la otra es, ¿qué pasa si tengo las varillas de acero, pero en dos capas, ambos lados? Yo no trabajaría con el D, sino con un D', hay que quitar el área también de las varillas de acero, no sé. En una viga, por ejemplo, donde tenés, vamos a ir a la viga. Una viga, me estás diciendo algo así. Lo voy a escribir acá. Unas columnas, yo he visto generalmente en los extremos de las viviendas unas columnas tipo L. Bueno, vamos primero al caso de la doble capa, y después vamos a eso. Entonces, lo que vos me decís de doble capa sería algo así. Tengo una viga y vos me decís, bueno, mira, acá tengo barras acá y barras acá. Algo así, ¿no es cierto? Que tenga algo así. Tengo que poner tantas barras que las tengo que poner en dos capas, pues si no, no me entra. Ese sería uno de los casos que mencionaste. ¿No es así? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, ahí en ese sentido no aparece nada nuevo porque básicamente yo la cuestión debería ser, bueno, a ver, ¿qué limita una cosa que yo pongo así como estribos? Y después supongamos que yo tengo que controlar acá con unas ramitas que hagan así. Bueno, en este caso uno puede suponer que esta que está acá está también confinada, es decir, esa barra no puede pandear porque está en el interior de la viga, así que esa barra no puede pandear, el problema del pandeo lo tengo solucionado, y bueno, lo único que voy a tener es que esto que está acá va a confinar esta zona, por lo tanto van a estar confinada el hormigón. La barra básicamente está controlada al pandeo porque está en su interior, eso no hay diferencia. Lo que va a ocurrir es que la zona confinada, para el caso de la viga, será un poquito más grande, porque seguramente si puse armaduras ahí para que trabajen, tengo que tener una profundidad del eje neutro que esté más adentro. Y este, probablemente en ese caso la efectividad del confinamiento que había considerado uno en esta dirección sea un poco menos. Así que, pero básicamente ahí no hay mucha diferencia. Esto funciona igual. Así que no pasa nada con esa parte. La otra sí, vos me decís, bueno, ahora tengo una columna que está formada por una L. Si es si fuera muy larga la columna, si fuera una L así, bueno, esto es un tabique. Entonces, el problema es que eso lo tengo que ver como un tabique. Y es otra cosa que vamos a ver en la clase que viene. Ahora, si esto fuera más corto, una cosa así, por ejemplo, bueno, eso es una columna. Eso es una columna. Y yo voy a tener mis barras
de esta forma. Bueno, en este caso, lo que voy a tener es que la zona, pues voy a tener estribos que voy a poner así, estribos que voy a poner así, y eventualmente voy a necesitar algunas ramas adicionales. Pero en definitiva, esto no cambia lo que venimos viendo hasta ahora, porque ustedes van a considerar toda esta zona, es lo que llamamos la zona confinada, así que ahí no cambia nada. ¿Y cómo se va a confinar esa zona? Sumando todos los estribos que tengan en una dirección. Y la zona transversal va a ser toda esa. Y en la otra dirección, lo mismo. Van a tener que considerar estos 3 ramas de estribo, por ejemplo, y la zona confinada va a ser esta. Porque si es una columna, esas dimensiones es bastante compacta. Entonces puedo hacer eso o puedo imaginarme una, una sección rectangular de área equivalente y trabajar sobre una cosa así. Pero básicamente no hay nada especial, no van a encontrar nada en el reglamento que les diga cómo hacerlo. Conceptualmente, ustedes pueden trabajar con lo que vimos acá, que en definitiva lo que tienen que calcular es cuál es el confinamiento efectivo que aportan esas ramas de estribo. Eso es lo que tienen que ver. ¿Cuál es el confinamiento efectivo? Y bueno, aparece en toda esa zona. En esta zona, el confinamiento efectivo va a estar dado por estos dos que están acá. Y ahí van a confinar esa zona. Así que es básicamente lo mismo. Van a tener que calcular ese confinamiento efectivo y aplicar las fórmulas que están acá para saber cuál es el sigma epsilon de esa zona comprimida. Así que en ese sentido no habría nada especial, no hay ninguna consideración especial, pero hay que saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Eso le da compacto. Ahora, la clase que viene, vamos a ver tabiques. Cuando veamos tabiques, es distinto el funcionamiento. Y yo les voy a explicar cómo funciona en ese caso. Bien, muchas gracias. Bueno, finalmente acá, entonces, otra vez las condiciones del reglamento, que básicamente el reglamento lo que trata de hacer para columnas, fíjense en la condición que ponen, de donde sale esta última condición que está acá, lo que busca es asegurar que pueda tener una distorsión el edificio del 3%. Es decir, para poder tener una distorsión en el edificio del 3%, las rótulas plásticas en la base, en las columnas de la base, tienen que poder girar 3%. Y estas pueden ser columnas que tienen una fuerza axial muy grande. Entonces, lo que hace el reglamento es decir, bueno, a ver, si yo tengo, estos son datos de momento curvatura de columnas reales a las cuales le van cambiando el esfuerzo axial, 0,1, 0,35 hasta 0,6. Entonces, lo que hace el reglamento es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para asegurarme este 3% de rotación? Entonces, si la carga axial es una viga, no pasa nada. Ahora, cuando empiezo a pasar 0,35, 0,6, bueno, empiezo a cortar, se me empieza a hacer difícil alcanzar ese 3%. Entonces, para alcanzar ese 3%, estos casos, que son las columnas con más que con, con 0,6, es decir, con valores mayores que 0,3, para que eso ocurra le agregaron esta fórmula que está acá, donde a mayor esfuerzo axial le pide más estribos, para hacer que estas que están acá lleguen hasta ahí. Básicamente es eso lo que busca. Bueno, acá está otra vez, esto es repetir lo que les escribí para que lo tengan como está en el reglamento. Finalmente, ¿cuál es el trabajo práctico que ustedes tienen que mirar de esta parte? Que es el comportamiento real de columnas y vigas de hormigón armado. Entonces, el 6A dice esto.
Considere la columna que se muestra en la figura, 55 de lado, una carga de compresión, con una carga de compresión simple, una altura de columna de 2,60 m y un recubrimiento de 4 centímetros. Y el primer pregunta es, ¿la columna cumple los requisitos de confinamiento del ASI 318? De no ser así, haga los ajustes necesarios. Si considera que cumple con las disposiciones de ASI 318, no ajuste el diseño y continúe con el ejercicio siguiente. Si lo primero es saber si esto, así como está armado, cumple con los requisitos del ASI 318, es decir, las cantidades de modo horizontal que se necesita, etc. Segunda pregunta es, ¿considera que el pandeo de las barras longitudinales será el modo de falla principal para esta columna si se espere que se deforme más allá del rango elástico? ¿Por qué o por qué no? ¿A qué distancia longitudinal de los estribos empezaría a preocupar el pandeo? Bueno, no hay una respuesta exacta a esta última pregunta, pero estimar un valor en base a los gráficos que yo le mostré. Básicamente acá tienen que mirar que los estribos son estribo del 12 separado cada 7,5 centímetros. Tienen que ver si este 7,5 centímetros cumple las condiciones de separación para evitar el pandeo de la barra, que son longitudinales, que FI 25. Es decir, tienen que ver si son 6 FI sub L y el resto de las condiciones. Bueno, para el pandeo 6 FI sub L, básicamente lo que tienen que controlar. La tercera pregunta es si esa columna va a fallar de manera dúctil. ¿Por qué o por qué no? Y después pide calcule y grafique la relación tensión-deformación de hormigón no confinado y confinado, teniendo en cuenta que esta es una columna grande, para la cual parece probable alguna reducción de la resistencia in situ. Eso le está diciendo que básicamente consigue un coeficiente C de 0,85. Calcule y grafique la relación tensión-deformación esperada real de una 0,420. La última parte de este problema es calcule y grafique la relación entre fuerza axial y acortamiento total de la columna. Fíjense, acá no hay momentos, ¿eh? Esta es deformación axial. Calcule y grafique la relación entre la fuerza axial y el acortamiento total de la columna, utilizando el marcador adjunto, identificando al menos los siguientes puntos, que eso lo pueden hacer a mano. La deformación correspondiente al pico de la relación tensión-deformación del hormigón no confinado. La deformación correspondiente al desprendimiento completo del recubrimiento de hormigón, que vamos a suponer de 4 por 1000, esa es la deformación del hormigón a la que ocurre. Bueno, ¿qué deformación tendrá la columna cuando ocurre eso? Y la deformación bajo tensión de compresión máxima para hormigón confinado. Y la deformación correspondiente a la falla de los estribos. Es decir, hablamos de deformación ahí, es el acortamiento, ¿no? Es el acortamiento de la columna, la cual se produce el pico de la capacidad resistente de la columna, a qué desplazamiento axial se va a producir el desprendimiento del recubrimiento, a qué desplazamiento se va a producir van a alcanzar la máxima tensión, van a alcanzar la máxima capacidad resistente del núcleo confinado, y cuándo, a qué desplazamiento van a fallar los estribos. Ese es este trabajo práctico. El segundo es una viga. Entonces, acá le pide, en la primera parte, considera una viga con sección transversal, se muestra en la figura, la resistencia a la compresión especificada del hormigón es 30 megapascales. Para los propósitos de este problema, suponga que este valor es la resistencia real del hormigón de la viga. Es decir, esto lo que está diciendo ahí es que el coeficiente C es igual a 1, este coeficiente de diferencia entre una probeta y la realidad en el campo. El acero 420, con la relación tensión-deformación, tiene la relación tensión-deformación que se muestra en la figura, así que con eso ustedes hacen pueden usar la fórmula que yo les di para ver cuál era el diagrama sigma epsilon del acero, con esos valores que están ahí. La viga se flexiona de manera que su parte inferior se encuentra traccionada. Calcule los valores nominales y probables del momento de fluencia. Recuerde que los valores nominales se calculan con las propiedades nominales y no con las reales, y sin endurecimiento por deformación. Use los procedimientos del ASI 318, es decir, la forma aproximada. Considere el aporte de la armadura comprimida, explicando su contribución al momento de fluencia. Este es el ejercicio 1 para hacer a mano. Determine
los puntos A a E, considerando que la relación tensiones-deformaciones reales de la armadura y del hormigón confinado y no confinado en forma aproximada, explicando claramente todos los pasos realizados. Y la idea acá es que lo hagan a mano, con el MATCAD, pero a mano, no con el programita que van a tener. Entonces, calcular el momento y la curvatura cuando se produce la fisuración del hormigón, calcular el momento y la curvatura en el instante que la armadura inferior entra en fluencia, y vamos a suponer que todavía está en rango lineal el hormigón cuando eso ocurre. Calcula el momento y la curvatura cuando salta el recubrimiento, 4 por 1000. Calcula el momento y la curvatura correspondiente a la tensión de compresión máxima del hormigón confinado. Considere que todo el recubrimiento de la sección ha dejado de tomar carga y determine la deformación de la armadura traccionada sin volver a verificar si la deformación de la misma excede la capacidad de deformación del acero. Si calcula la deformación de la armadura traccionada, y bueno, no importa si se deforma más allá de la capacidad de formación, pues quiero que vean otra cosa, ¿no? Y grafique la relación momento-curvatura usando los puntos A, D. Es decir, ustedes pueden, usando esos puntos que calcularon a mano, estimar cómo sería la relación momento-curvatura. Y después hacen todo eso, pero en vez de calcular a mano esos puntos especiales, lo hacen con el MATCAD que van a tener y que calcula fibra por fibra, calcula todo. En un mismo gráfico trace las relaciones momento-curvatura de los ejercicios 2 y 3, es decir, qué diferencia hay entre el cálculo a mano y el exacto, usando toda la teoría de fibras que les mostré, y dibujen líneas horizontales para indicar las intensidades de momentos nominales y probables que calcularon en el ejercicio 1, es decir, con los valores nominales que usaron y los valores probables que usaron a mano en el ejercicio 1. Bueno, eso es lo que quiero que hagan. Es decir, una cosa es usar el MATCA que les di para calcular todo fibra. Bueno, eso es un programita que no lo van a hacer ustedes, pero sí quiero que resuelvan a mano una vez una viga y una vez una columna para ver cuál es el comportamiento real, calculando a mano. Es un rato se hace con el MATCAD, pero tratando de ver qué significan esos puntos, qué valores da y cómo hago para calcularlos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Por mi parte, no. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a un descanso de 15 minutos y seguimos 8:30, si te parece. De acuerdo, Vale. gracias. Bueno, 8:30 seguimos.